Bienvenidos, maestras y maestros de México, colegas, docentes que nos miran en esta plataforma. Es para mí un honor tener y presentar a este gran invitado, que la verdad, es un gran honor. No hay más palabras que decir. Es un gran honor tener a este gran invitado el día de hoy. Voy a presentar al doctor Adán Tovar Yáñez. El doctor y profesor Adán Tovar Yáñez es mexicano nacido en Torreón, Coahuila, en 1966. Por más de 34 años se ha involucrado en los servicios educativos al haber ingresado al Sistema Educativo Nacional el 1 de noviembre de 1986. Bienvenido, doctor Adán Tovar Yáñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, estimado maestro Isaac, de esta plataforma, de este programa. Es un verdadero honor estar aquí, ser invitado, que me hayas concedido este honor de estar ante ti y ante la audiencia también para abordar los asuntos que creo son de gran interés para toda la comunidad. Cuando hablamos de la educación es un fenómeno eminentemente social. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias, profe, bienvenido y repito nuevamente, es un gran honor y un agradecimiento por aceptar esta invitación a esta plática, charla y sobre todo pues compartir tu experiencia, tu saber y pues bueno, vamos a leer un poquito aquí lo que es tu trayectoria y pues bueno, comenzaremos esta charla educativa, que así la llamo yo también. Ok, voy a compartir aquí tu experiencia. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander en Coahuila. Es postdoctor en Didáctica Desarrolladora por el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado de la Universidad Santander, Cancún. Cursó estudios de doctorado en Investigación e Innovación Educativas en la Escuela de Graduados de la Normal Superior Moisés Sáenz Garza de Monterrey, Nuevo León. Es maestro en educación con campo en innovación pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de Coahuila. Se asume a sí mismo como un hijo de la escuela normal en su formación inicial en la docencia. Es profesor al cursar en la Escuela Normal de Educación Física. Inicia la licenciatura en Psicología Educativa y Orientación en la Escuela Normal Superior de Coahuila. Es licenciado en Educación Especial en la Escuela Normal Regional de Especialización para la Atención de Alumnos con Problemas de Aprendizaje. Vaya, es muy gratificante leer este tipo de currículum, profe. Ya se lo había mencionado yo anteriormente a otros compañeros que me han invitado, bueno, que han estado invitados aquí, perdón, en esta plataforma. Pero empecemos por ahí, profe. ¿Por qué un hijo de la escuela normal? Muchas gracias. Claro que sí. Y lo contesto con mucha emoción y también con un enorme compromiso. Me considero un hijo de la escuela normal porque soy egresado de algunas de ellas. He estado en todas las normales, a veces como alumno. En algunas concluí mis estudios, hay que decirlo que en otras solamente lo inicié, pero no las pude concluir por factores diversos que podríamos también platicar con mucho gusto. En otras en las que no estudié, fui docente. Y bueno, la educación normal en Coahuila es un ícono a nivel nacional y a nivel internacional. Para un servidor es un verdadero honor, un privilegio haber estado en todas las instituciones de educación normal. Cuando hablo en todas, estoy diciendo que en aquellas que forman, en aquellas épocas, estoy hablando 1981, 82, cuando no existía la licenciatura, se era un profesor, era el nivel en el título, profesor en determinada área, en este caso, por ejemplo, de primaria, de preescolar, etcétera. Y bueno, pude estar en estas instituciones formadoras de docentes en primaria, en educación física, en educación especial, en secundaria, en psicología. Y bueno,
todo el bagaje que la escuela normal ha ofrecido. He tenido el honor de estar transitando por ellas. Y en la normal de preescolar, que en su momento se llamó coloquialmente normal de educadoras, obviamente yo no podía estar ahí como alumno, pero sí estuve más de 25 años como docente en esa institución. Por eso me considero un hijo de la escuela normal. Excelente, profe. Pues bueno, qué experiencia pasar por todos estos niveles o todas estas normales y ver la educación desde el punto de vista de la perspectiva de la escuela normal, ¿verdad? Entonces, dentro de tu experiencia y tu bagaje como alumno y luego después como docente, ¿cómo has visto tú la transformación de las escuelas normales, profesor? Bien, la escuela normal en México, reitero, ha sido un ícono. La escuela normal nace como una respuesta a la enorme necesidad que se tenía, primero de alfabetizar a los mexicanos, a las mexicanas. Y bueno, los primeros docentes fueron egresados de la escuela primaria de la primaria eran luego formados en un curso muy rápido, muy repentino, como docentes. Estamos hablando de alumnas y alumnos que tenían 12, 13, 14 o 15 años de edad y luego se convertían en docentes automáticamente. La escuela normal, por ejemplo, en Coahuila, tiene más de 100 años, es una de las instituciones, junto con la escuela normal veracruzana, entre otras, en el país, que le dieron luz a la formación de los docentes. Ha habido una transformación enorme en la escuela, se ha configurado cada vez un nuevo perfil del docente, de acuerdo a las épocas históricas en las que hemos vivido, porque sin duda la educación está ligada absolutamente y estrechamente a los grandes cambios sociales que han existido en el país. En su momento, teníamos la grave problemática de la alfabetización. Las y los mexicanos no sabían leer y escribir. Eso era lo prioritario. Luego se empezó a dar la formación en educación primaria, más adelante en educación secundaria, pero sabemos que todo esto era solo parte de esfuerzos en las grandes poblaciones o ciudades, pero en el campo, en las áreas rurales, esto no estaba sucediendo. Y eso da otro gran movimiento para que nazca la normal rural como uno de los grandes bastiones de la formación de docentes. Y bueno, hoy en día la escuela normal ya es demandada para la formación de profesionales de la educación. Estamos hablando no solo de profesores que eran considerados técnicos o trabajadores de la educación en ese nivel, pero ahora son licenciados, maestros y doctores. Estamos hablando de un gremio que está altamente formado, capacitado desde la perspectiva teórica y práctica. Ese es el ideal. La transformación de la normal pues ha planteado un escenario de grandes retos, de grandísimos retos. De pronto nos hemos quedado rezagados, hay que decirlo, a los grandes movimientos en el mundo. Hemos llegado tarde, especialmente cuando encaramos retos educativos, por ejemplo, para incluir la diversidad de alumnado en nuestras instituciones. Hemos llegado muy tarde cuando queremos llegar a los pueblos indígenas que tienen tanta necesidad. Y hoy en día la escuela normal está enfrentando justamente retos en donde se requiere la formación más amplia, más profunda, pero sobre todo más humana de todas y todos los profesionales que han sentido, primero, la vocación, esto es el llamado a servir a otros a través de la docencia. Y en términos de vocación, están buscando prepararse lo mejor posible. La escuela normal, y esto lo he podido constatar a través de los años, tendrá que en el futuro configurarse como una instancia transdisciplinaria.
Y esto lo digo de manera muy puntual porque, bueno, quizá por mi edad yo no lo lograré ver, pero quizá tú sí y otras generaciones. Las escuelas normales no deben de estar segmentadas en el conocimiento. Gracias a Dios y a la vida que yo he podido transitar por todas, es decir, en educación especial, en educación física, en preescolar, en primaria, en secundaria. Y ahí me he dado cuenta de que Edgar Morin tenía razón o tiene razón cuando habla del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad. Es decir, el conocimiento no está segmentado. Por eso, cuando hoy en día recibimos en nuestras aulas o en los patios escolares o en los escenarios pedagógicos a estudiantes que tienen un lenguaje distinto a nosotros, una lengua distinta, vienen de otra cultura, quizá de una zona rural o indígena, o bien estudiantes que presentan o enfrentan alguna barrera para la participación, para el aprendizaje y la participación, o que tienen alguna enfática, limitante o discapacidad llamada, en su caso, mental, algún síndrome, algún trastorno de la conducta. De pronto, aquel que se ha formado en una normal que solo ha sido clasificada con un énfasis, dice, no, no tengo la capacidad. A mí me formaron para alumnos regulares y Ujú. no puedo enfrentar el gran reto. Entonces, la transformación de la escuela normal está siendo paulatina, pero deberá llegar el momento en que se caiga en la conciencia de que la formación de un docente en estos tiempos es muy compleja. Y cuando hablo de compleja, no hablo de difícil, hablo de complejo desde el término complexus, que significa en el original complejo, que literalmente es una suerte de hilos que se van imbricando, hilos que se van entretejiendo. Esto es el conocimiento, esto es la realidad social. Es decir, un docente deberá estar preparado, formado continuamente para poder atender, dar servicio, dispensar su proceso de enseñanza-aprendizaje a todo tipo de estudiante. Pero eso no está sucediendo. Hoy en día seguimos segmentando, clasificando, yo le llamo aislando en especializaciones, que lo que están haciendo es dividir el conocimiento, cuando la gran propuesta filosófica, educativa, mundial, hoy en día es hacer convergencias, hacer lazos. A eso se le llama el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, en donde el conocimiento no le pertenece a un grupo exclusivo o a una mirada exclusiva, sino que es propiedad de todos en una hermosa comunidad profesional de aprendizaje. Esa es la tendencia en el mundo, Isaac. Hacia allá debemos de empezar a ir y la transformación, retomando la pregunta que me haces de la escuela normal, tenderá hacia allá si queremos estar en los tiempos actuales. Sí, coincido un poquito con eso porque luego nos topamos en las escuelas de educación básica, los que estamos frente a grupo, los que trabajamos en campo, por decirlo así, que luego, no, es que tú eres de educación especial y debes de atender a cierto grupo. Ah, es que tú eres solamente debes dar la materia de español porque es tu disciplina, tu conocimiento, tu especialidad, por decirlo así. Entonces, ahora sí, como lo mencionas tu profe, sí estamos segregando un poquito lo que es, ahora sí que la educación integral, ¿no? Pero Es también, correcto. yo creo que dentro de tu experiencia en las escuelas normales, viene esta pregunta, profe. ¿Crees que las escuelas normales ahorita realmente están egresando profesionales o profesionistas con la calidad y conocimiento suficiente para enfrentar los retos que demanda ahora la educación? Es una pregunta muy importante que probablemente no tengo todos los elementos para responderla de manera correcta. Sin embargo, los planes y programas actuales, que por cierto acaban de modificarse en las instituciones de educación normal, se están afinando y depurando constantemente. Hoy en día estamos en planes que han experimentado la última renovación 2019-2020.
en ese sentido, sí es importante señalar varias cosas. Primero, esta transformación de la malla curricular ha llegado otra vez tarde respecto a educación básica o a educación media superior. Tú y yo sabemos que la formación de docentes en las escuelas normales está en el tramo obligatorio, es decir, preescolar, inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ese es el tramo obligatorio de nuestra Secretaría de Educación Pública. Hoy en día se está promoviendo también que sea una obligación la educación superior, pero todavía no es un elemento que se ha ganado en términos del terreno educativo. Las normales están preparando al tramo obligatorio, de inicial hasta media superior, pero las transformaciones curriculares de este tramo obligatorio de inicial a media superior ya se ha dado hace 5, 6, 7 años y en las normales apenas está empezando a dar hace 1 o 2 años. Ese es el rezago al que yo me estaba refiriendo cuando estamos en escenarios distintos, es decir, Ujú. preparo a un docente en un plan curricular para que atienda a la población de estudiantes que ya están en otro proceso y que ya están en otra currícula y que ya están en otra denominación, por ejemplo, o enfoque o modelo educativo. Esa brecha hemos de empezarla a cerrar. Antes era de 10 o 15 años, hoy por lo menos es de 6 o 7 años. Bueno, y vamos avanzando. En ese sentido, los profesionales que estamos egresando de las normales tienen que hacer uso de lo que hoy denominamos la formación continua o la actualización docente, porque no ha sido suficiente las herramientas que les entregaron en la educación normal como formación inicial para encarar los retos actuales. Es decir, el tránsito, el traslado, el ingreso de las aulas normalistas a las aulas ya en el terreno de los hechos en la educación básica es un tránsito muy doloroso. Lo que les enseñaron no siempre se puede aplicar porque están viviendo dos territorios distintos, porque no se diseñaron las transformaciones, los cambios, las reformas al mismo nivel y al mismo tiempo, por lo que estoy explicando, por un lado. Por otro lado, es imposible que en 4 años podamos tener profesionales de amplísima experiencia, de amplísima posibilidad. Por eso es importante dividir la formación en inicial, ahí entregamos todas las bases, pero establecer todos aquellos mecanismos suficientes, necesarios, si me permiten el término, obligatorios, más allá de lo ético y lo moral que a la ley, obligatorios para que el que se asume como docente se siga preparando y no dejemos entrar a las aulas o a los patios escolares o a los talleres o a los laboratorios personas que no se han preparado en la teoría y en la práctica. Esto lo está haciendo muchos países en el mundo. Es decir, no permiten que alguien que solo tenga la licenciatura esté frente a un grupo. Necesariamente tendrá que tener la maestría y no solamente por el título, sino porque el programa que le hace máster o magíster ha tenido toda una fase de teoría y de práctica, acompañamiento directo en la realidad educativa, que luego entonces decimos está listo para entrar al escenario educativo y dejarlo solo como titular de un grupo. Esto no está pasando en México. Y entonces yo tendría que responder a tu pregunta diciendo, sí estamos egresando profesionistas, pero no estamos egresándolos al nivel que se requiere. Eh, Hablo de calidad y hablo de excelencia porque son los dos términos que se han estado manejando en el sexenio pasado y en el Ujú. sexenio actual. La calidad respecto de qué? La calidad siempre debe tener parámetros. Hay baja, media y alta calidad. La excelencia no tiene parámetros. Es interesante el cambio que se ha dado de estos dos términos. Hemos salido del sexenio de la calidad con Peña Nieto y hemos entrado al sexenio de la excelencia con López Obrador o la cuarta transformación. La excelencia no tiene parámetros. La excelencia es el grado culmen, el grado más alto. No hay menos que no hay más que la excelencia. La excelencia es el techo. Eh, en tanto, la calidad sí tiene niveles.
porque puede haber mala, mediana o alta calidad. Y cuando tú me preguntas, ¿se están egresando estudiantes, docentes, profesionistas, educadores de calidad? Yo te diría, ¿de cuál? ¿De cuál nivel? ¿De baja calidad, de media calidad o de alta calidad? Eso va a ser muy complejo revisarlo, pero te voy a poner un ejemplo. En los últimos años que yo estuve dentro de las instituciones de educación normal, principalmente en la Escuela Normal de Educación Preescolar en Saltillo, Coahuila, hicimos estudios respecto, o investigaciones respecto de la formación de los estudiantes desde las competencias en el plan curricular. Y el Ceneval, que es esta gran institución por más de 20 años que ha estado evaluando a los sistemas educativos, a los docentes y a los estudiantes, entraba a hacer un ejercicio evaluativo en el segundo año, es decir, el cuarto semestre, y en el cuarto año, es decir, el octavo semestre de los estudiantes. Ese se llamaba el examen general de conocimientos y era una evaluación, un examen escrito de alternativas de respuesta o de opciones de respuesta, en donde el estudiante que estaba a la mitad de la carrera y al final de la carrera probaba que dominaba la currícula. Se rescataban todas las competencias curriculares, se elaboraba o diseñaba la evaluación y se aplicaba a mitad de la carrera y al final. Regularmente al final era en el último día de mayo, primeros días de junio, ya casi a punto de egresar a aquellos que se iban a graduar. Bueno, nosotros hicimos un estudio sistemático de las últimas generaciones y te doy algunos datos que son muy interesantes y que esto van a abonar a la respuesta de la interrogante que has puesto al frente. Resulta que en los últimos años, en los últimos 10 años, las instituciones de educación normal en México en el octavo semestre, en el cuarto año, tenían un promedio de 5.5 a 6.8 de resultado de sus estudiantes que estaban a punto de egresar y que iban a entrar ya a las aulas, a los patios, a las escuelas, a los centros educativos, la currícula. Esto es un 5 o un 6. Lo que se llamó en aquel video de Loret de Mola, panzazo, pasar de panzazo. En aquel momento, y te estoy hablando todavía del sexenio pasado, se decía, o las normales se reforman, se transforman o desaparecen. Y hubo un momento crucial, álgido, muy, muy tremendo en la escuela normal, donde decían nos van a desaparecer porque no estamos dando el ancho. En términos de el dominio de los contenidos, estábamos reprobados. Si ya veíamos normales en lo particular, por ejemplo, aquí en Coahuila, veíamos que algunas tenían 7 o tenían 6.5 o tenían 5.2. En ese rango se estaban movilizando, pero ninguna superó más allá del 7, ni en Coahuila, ni en todo el país. En ese sentido, automática desde ese referente sería, no estamos egresando la calidad suficiente en los profesionistas, por lo menos desde el parámetro del dominio de los contenidos competenciales en el plan curricular. Ya lo veremos en la práctica porque eso no se evaluaba. El ejercicio pragmático, eso no está considerado dentro de los programas evaluativos de ningún sistema. Debiese estarse evaluando. Y bueno, lastimosamente, cuando se evaluó en el sexenio pasado, todo el mundo se molestó, se enojó y eliminaron a esa gran institución, en la cual pertenecí con mucho orgullo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era la única entidad nacional autónoma que evaluaba la educación en el país. Hoy no existe tal entidad, hoy no se evalúa la educación en el país desde una perspectiva o una mirada fuera del propio ejercicio. Ahora se evalúa a sí mismo, cada quien se evalúa a sí mismo, es decir, la secretaría se evalúa a sí mismo y dice, pues estoy bien, estoy mal, estoy más o menos.
como la daba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En ese sentido, también cada normal se hace un ejercicio evaluativo a sí mismo o en grupos de pares, evaluación entre pares, entre normales. Hay instituciones que ya se dedican a evaluar justamente estos procesos y bueno, hemos encontrado que en la institución normalista hay una enorme variedad. Es decir, hay docentes recién egresados con un gran éxito que han probado que su formación inicial es muy buena, pero también hemos visto en la realidad, lamentablemente, de las mismas instituciones que hay docentes que recién egresados están ya en el campo de trabajo y no desarrollan con eficiencia, excelencia o calidad, como queramos llamarle, su ejercicio educativo. Eso nos habla de que el parámetro o el rasero no puede ser igual para todos y que sería injusto decirle a todas las normales, todas están reprobadas, no, porque también, como tú lo sabes, hay factores intrínsecos propios de la influyendo en la formación de cada quien. Cada estudiante que llega a una normal, cada estudiante trae su propio bagaje, cada estudiante trae su propia historia, parte de su propia cultura y cada uno aprovecha en su propia medida todo el bagaje que le ofrece la formación inicial en una escuela normal. Así que por eso tenemos alumnos, si me permites el número, de 5, de 6, de 7, y tenemos alumnos de 10 también. Y en el campo de los hechos, ya en el trabajo cotidiano, igualmente tenemos docentes de todos, buenos, muy buenos, excelentes, regulares, y no quiero decir malos, pero gente que tiene que mejorar. En el, Sí, en el sexenio pasado se les llamaba este, deficientes o ineficientes o cosas así tan extrañas y raras, algo así. pero bueno, no cumplían con los estándares requeridos. Sin embargo, y para cerrar eh, si algo está bien, merece estar mejor. Es decir, si alguna escuela normal se evalúa o le evalúa algún par, alguna institución par, y resulta que sus resultados son buenos, no es bueno que lo bueno, pudiendo ser mejor, se quede solo con lo bueno. Es decir, siempre habrá, en otras palabras, la posibilidad de seguir mejorando. Y creo que esa es parte de la filosofía que hay que impregnar en la mente de los estudiantes y de los docentes y de los directivos de las escuelas normales y de todas las universidades, que la mejora continua debe ser el valor fundamental cuando me dedico a este asunto apasionante que es la educación. En ese sentido, bueno, estaríamos ya en una dimensión distinta si nos arraigamos en una filosofía de esa naturaleza. Sí, coincido contigo, profe, porque luego a veces caemos, a veces muchos docentes y a lo mejor me puedo atrever a hablar en general que caemos en una zona de confort en la cual, pues bueno, no te da tampoco la motivación o el incentivo de seguirte preparando, de seguirte actualizando, de seguir encaminando tu profesión hacia una mejora continua y sobre todo para tener una mejor praxis, para tener un mejor impartimiento de sesiones en cuestión para los niños, sobre todo, ¿no? Para la educación. Y hablando un poquito de eso, profe, eh, a raíz de o a través de tus estudios, eh, ¿por qué seguirte superando? ¿Por qué estudiar una maestría? ¿Por qué estudiar un doctorado? ¿Por qué estudiar un postdoctorado en el ámbito personal? Muy interesante, muy, muy, muy interesante esta pregunta, mi estimado Isaac. Y, y te voy a contar una historia personal, bueno, a la audiencia una historia personal que da Adelante. respuesta a esta interrogante. Cuando yo cumplí 12 años de edad, ya hace un buen 12 años de edad, mi padre me regaló un libro, el primer
El libro se llamaba ¿Qué debo ser? Así era una pregunta, ¿qué debo ser? Quizá mi padre estaba observando en mí que en ese tiempo, cuando llegaba la adolescencia, empezaba a abrir los ojos y a sacar la cabeza al mundo, me estaba preguntando ya cosas como hacia dónde voy. Y él aprovechó quizá ese momento para regalarme ese libro. Ese libro determinaba varias cosas muy interesantes que yo no puedo olvidar desde entonces. Decía, lo que tú quieras ser, a lo que tú te quieras dedicar, lo que tú te quieras convertir en el futuro, primero que sea algo que te guste y que te apasione. Segundo, que esté en el alcance de tu estatus, de tu ambiente. Es decir, no te pongas algo como meta inalcanzable, porque quizá va a ser muy frustrante no lograrlo. Pero eh, aquello, aunque sea muy complejo, busca si está en tu alcance. Y en tercer lugar, piensa en lo que eres bueno. Es decir, evalúa tus potencialidades y en lo que eres bueno, dedícate a eso. Bueno, en esas tres cuestiones se basaba todo el contenido de ese libro. A partir de ello, pasó el tiempo, tomar la decisión de qué profesión elegir. Mi padre me dijo algo que fue lo que me marcó para siempre. A partir de ese libro y luego años más tarde me dice, a lo que te quieras dedicar, piensa algo. Siempre tendrás que prepararte para enfrentar lo mejor posible lo que tú quieras llegar a ser. Nunca dejes de prepararte. Las personas que se preparan continuamente tienen más posibilidades de ofrecer un mejor servicio en lo que quieran, a lo que se vayan a dedicar. Y eso, para tu servidor, ha sido un principio de vida que se convirtió en una convicción personal. Yo no dejo de prepararme, ni voy a dejar de prepararme hasta que yo termine de estar en este plano terrenal. Terminé el postdoctorado el año pasado en medio de la pandemia. Es más, justo cuando nos graduamos del postdoctorado, se declaró la pandemia y se cerraron las aulas y nosotros pudimos llegar justamente en el último momento. Es más, algunos colegas no llegaron porque ya esos países les cancelaron los vuelos y no pudieron viajar. Estábamos en Cancún en la graduación, fue Ujú. una graduación en un congreso internacional y ahí nos entregaron nuestros títulos de postdoctorado. Fue en el 2020. Y entonces, pero eso no significa que en el 2020 y 21 yo dejé de estudiar, yo sigo preparándome, estoy ahorita en cursos, sigo pensando que la enorme responsabilidad de un educador es la preparación permanente. Los retos que hoy enfrentamos cada día, y no se diga, Isaac, en tiempos de la pandemia han sido retos mayúsculos, que si dejamos de prepararnos, el tiempo se irá, las oportunidades se irán y nosotros no estaremos ni a la altura ni al alcance de encarar justamente esos retos para darle satisfacción a las tremendas problemáticas que hoy estamos enfrentando en materia de educación. Esa es la razón fundamental por la que yo me preparo y lo seguiré haciendo en tanto tenga las facultades para hacerlo. Quizá ustedes saben, yo ya estoy jubilado del sistema educativo. Yo terminé después de 32, 33 años más o menos de trabajo, sujeto a una plaza oficial y ahora sigo trabajando, jubilado. Soy de esa generación que se jubila y sigue trabajando, pero ahora ya bajo los propios, uno es el propio patrón. Yo me convertí en un consultor educativo, en un docente investigador y entonces ofrezco mm, perdón, mis servicios a distintas instituciones y consultorías, a eso me dedico, ya como jubilado de la educación, pero no jubilado de la profesión docente, de la investigación y de toda esta maravillosa materia educativa que, bueno, es parte de mi respirar todos los días. Excelente, profe. Pues bueno, sí, yo creo que
tuviste una gran motivación, pues, para cursar todo este tipo de estudios. Anteriormente también en una transmisión anterior, profe, yo también pasaba datos estadísticos del documental de Loret de Mola, este, que lo hizo en el año como 2012, que estaba arrojando datos estadísticos en cuestión de la educación en México, pero también arrojaba datos estadísticos sobre la profesionalización en México y nos decía o nos mencionaba ahí que una persona que estudia un posgrado tiene un sueldo de 52,000 pesos. Entonces, no sé si fue tu beneficio económicamente. No, no, porque la realidad que él retrató tenía que ver con las universidades y no con las normales. No, no siempre es lo mismo. Los salarios varían porque si una persona que tiene un posgrado trabaja en una escuela particular donde los dueños o la asociación determina que este es el salario, tengas licenciatura, maestría, etcétera. Bueno, eso es lo que vas a ganar, así que te va a devengar un salario muy por debajo de lo que Loret anunció que él tomó, tienen que ver justamente con un sistema que está en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SNI, y es un sistema de acreditaciones, especialmente que se da en las universidades, en muchas universidades en donde los docentes son contratados de tiempo completo y sometidos a cuerpos académicos en donde ahí comienza una trayectoria de preparación, investigación, docencia, gestión y asesoría o tutoría académica, y entonces sus salarios van incrementando conforme van ganando credenciales. Y sí, eso sucede en esas latitudes, pero no sucede en las instituciones de educación normal, eso no lo tenemos necesariamente activo. En las instituciones de educación normal tendrías que tener quizá 2 tiempos completos para poder obtener un salario más o menos, o haber ganado concursos, acreditaciones, carrera magisterial, programas de incentivos y demás. Afortunadamente sí fue mi caso. Yo no necesité estar en esas latitudes para devengar ese salario, pero afortunadamente pude aprovechar todos los casos que cuando yo estaba en servicio se logró. Yo viví el programa de carrera magisterial, lo encuentras ahí en mi semblanza. Justamente tuve el más alto nivel en términos del puntaje nacional y estatal, por cierto. 100 puntos era el máximo, nadie podía sacar más de 100 y se daban una serie de condiciones de 5 o 6 factores que combinados te daban ese resultado. Entonces era complejo llegar a 100 puntos porque combinaba la preparación académica, la antigüedad, tu proyecto, tus evaluaciones, tanto escritas como evaluaciones entre pares y demás. Entonces era complejo llegar a 100 puntos. Afortunadamente, pues la vida y Dios me concedió ese honor, ese privilegio, y ganar eso implicó también ascender a nuevas categorías, lo que económicamente generó. Pero si uno se pone a pensar, este, de todos los que concursamos, que éramos miles en todo el país, miles aquí en Coahuila, pues solamente uno llega, o 2 quizá. En Coahuila, en aquella ocasión, solamente 2 personas sacamos 100 puntos, lo que significó que en términos económicos, la utilidad fue para unos cuantos. Esto nos lleva a la reflexión de que los números que nos presenta Loret de Mola no son para todos, son para algunos, porque hay una suerte de embudo piramidal en donde, pues, la base es muy amplia. Pero cuando vas escalando, los que llegan a la cumbre son muy pocos, es decir, los que llegan a la cumbre de esos salarios de los que él está hablando. Y bueno, la vida me ha regalado eso, qué bueno, gracias a Dios, pero yo volteo a ver
ver a mis colegas mayor, que no tuvieron la misma posibilidad porque fueron parte de ese embudo en donde pues se fue depurando y no todo el mundo llegó a esos niveles, lamentablemente, lo cual me parece verdaderamente injusto. Es decir, no hay un sistema que permita la equidad, la igualdad salarial. No está en este momento. Y tú sabes que hoy estamos en la época de la revalorización del magisterio. Y un elemento que ayuda a la revalorización del magisterio es tenerlo con una condición económica digna. Yo no estoy Es correcto. diciendo una condición así estrafalaria de riqueza, no, 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 sino digna, digna, porque conozco colegas que de veras no tienen lo necesario para vivir. Y eso es lamentable, lamentable. Tienen 4, 5 horas, 10 horas y las horas que les ofrecen son fuera de la residencia, es decir, del municipio donde habitan. Entonces lo que tienen que hacer es trasladarse, rentar una casa o rentar una asistencia más por obtener ese trabajo que el ingreso que va a devengar su función docente. Algunos de todos modos se atreven temerariamente porque su vocación así es y van por esas 10 horas aunque les cueste poner de su dinero respecto de lo que ellos ingresan como salario. Qué injusto, ¿no te parece? Qué injusto. No tendríamos que estar en ese nivel. Y si pensamos en la revalorización, ese es un aspecto fundamental que hemos de plantearnos. Las necesidades básicas en esa pirámide de Maslow, las necesidades básicas deben estar cubiertas y esto solamente se alcanza cuando la sociedad y el grupo de dominación, el grupo político entiende que el docente es una figura profesional de primer nivel en la sociedad. Pero esto sucede en otros países, no está sucediendo en nuestro país. No significa que no vaya a suceder, ojalá y que sí, que vayamos ganando terreno, pero en este momento no está siendo revalorizado el docente en factores como este que estoy señalando, tener una condición de vida digna desde la perspectiva económica. Sí, coincido contigo, profe, porque ahorita a través o a raíz también de la pandemia, sí se revalorizó mucho el trabajo docente, el quehacer docente, pero yo creo, vuelvo otra vez a decir esta frase de reconocimientos y de aplausos, pues yo creo que no se vive. Yo creo que el Así maestro es. sí debe, lo externamos abiertamente, debe tener una mejor remuneración por todo el esfuerzo que se hace y que se hizo a raíz y a través de esta pandemia, ¿no? Entonces sí se le dio mucho valor, se le dio otra imagen al docente, pero pues bueno, económicamente pues estamos un poco bajos. Pero bueno, eso es parte del sistema también que se ha estado viciando, por decirlo así. Pero bueno, esa es mi opinión y yo creo que coincidimos por ahí un poquito. Profe, dentro de tus investigaciones, por aquí lo voy a poner, me llamó mucho la atención la investigación que hiciste em, sobre las residencias juveniles. Profe, cuéntame un poquito. ¿Cómo fue tu experiencia o por qué aplicar esa investigación en las residencias juveniles? Claro que sí, con mucho gusto. Por cierto, fue la primera investigación que hice. Estamos hablando de 1985, 1986. Yo era un jovencito de 19, 20 años entonces, y estábamos a punto de egresar de la Escuela Normal de Educación Física y decidimos que nuestro trabajo de titulación, de tesis, lo hiciésemos a través de una investigación. Nos pusimos de acuerdo dos colegas, éramos muy, muy amigos, somos todavía, Ajá, un compañero nicaragüense, Alex Francisco Rodríguez Solís, y tu servidor, que estábamos en el mismo grupo y
Había la posibilidad de hacer investigación conjunta por pares o individuales. Nosotros dijimos, ¿qué te parece si nos reunimos y hacemos la investigación entre dos? Siempre es mejor hacerlo así. Es una experiencia que yo recomiendo. Y entonces decidimos buscar algún lugar en donde hubiese grupos vulnerables. Nos movió eso. Y pensábamos, ¿qué tal si lo hacemos en la zona rural? Porque algún día nos fuimos a practicar al campo. ¿Qué tal si lo hacemos en alguna colonia, una periferia también vulnerable, marginada, etcétera? Y empezamos a darle vuelta hasta que dijimos, ¿y qué con estos niños infractores? Nosotros en su momento le llamábamos delincuentes juveniles. Luego, cuando empezamos la investigación, nos dimos cuenta de que nuestro concepto estaba inadecuado. Es como decirle hoy a los niños que son de educación especial, estos son em, no normales y O, estos son normales, ¿me o explico? O especiales, especiales. sí, Bueno, luego, se denominan esas etiquetas que dices tú, sí, wow, o sea, y cuando uno empieza a investigar se da cuenta de que justamente el lenguaje conceptual debe ser adecuado. En el caso de los delincuentes juveniles, que nosotros le llamábamos, la literatura de entonces le llamaba menores infractores. Y bueno, nos decidimos a visitar las dos residencias que en Saltillo existían. La residencia de niñas, ahí había niñas desde los 8 años a 14, 15, y la de varones, igual, con la misma edad. Eran dos lugares distintos. Y empezamos a investigar si podíamos nosotros implementar un programa desde el juego, la recreación y el deporte, es decir, los recursos de la educación física para favorecer el proceso de rehabilitación. Ellos le llamaban reinserción social. De ujú, tal manera que esos niños que ahí en esas residencias juveniles eh, eh, antes la llamaban penitenciarías, pero no, eran residencias, eran casas con dormitorios, cocina y demás. Ahí les daban clases académicas. Y lo que nosotros estábamos ofreciendo era toda la actividad física, social y recreativa. Nosotros partíamos de una tesis. Si ellos aprenden a jugar, a convivir, se expresan a través del deporte y del ejercicio físico, van a recibir beneficios tales como sacar todas sus energías negativas, estresantes, que los llevan a estar delinquiendo o siendo personas antisociales, que muchos de ellos eran violentos, la gran mayoría violentos, se peleaban por cualquier provocación. Además, los tendríamos equipando para admitir las reglas, porque el juego tiene reglas, el deporte tiene reglas, y eso era básico para luego insertarlos a la sociedad. Y entonces convencimos a los directivos, tanto juveniles, de que traíamos una propuesta que queríamos probar y que para nosotros iba a ser una forma en poder titularnos de la normal, en este caso, educación física. Y nos abrieron las puertas perfectamente y ahí comenzamos la investigación. ¿Qué diseñamos? Un programa eh, desde la actividad física que incluía deporte, recreación, juegos. Y entonces íbamos varias veces a la semana, convivíamos con las niñas y los niños infractores, conocíamos sus experiencias, comíamos con ellos. En alguna ocasión con los varones nos permitieron dormir en los escenarios, en los dormitorios de ellos para conocerlos un poco más. Hicimos trabajo teórico y de campo y fue una experiencia de veras muy rica. Quizá metodológicamente fue muy pobre porque yo no conocía mucho de investigación entonces. Ahora que veo esa investigación, digo, ¿cómo cometí estos errores? No es posible, yo no debía haber hecho eso, etcétera, etcétera. Pero nos trajo un gran beneficio en términos de sensibilidad humana.
entendimos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades y que muchos de los que están ahí han sido recluidos porque fueron obligados por las circunstancias en su familia y que ellos merecen una oportunidad como todos los demás niños y niñas. Mira, hay cosas tan tremendas como cuando platicábamos con un niño: "No, estás mejor en tu casa". Ah, porque él venía de otro estado, se había escapado de su casa. Y dice: "¿Para qué? Yo no estoy a gusto en mi casa. Mi papá llega borracho todos los días y le pega a mi mamá, y luego me pega a mí, y no hay quien me defienda. Si yo mejor me voy". Y entonces se salió de la casa y empezó a robar para poder comer, para poder sobrevivir, y se movió Ujú. de un municipio a otro hasta que se movió de un estado a otro. Llegó aquí a Coahuila y aquí lo apresaron. Y cuando dijeron: "¿Y quiénes son tus papás?". "No, pues viven no sé en qué estado". Bueno, pues vas a la residencia, entras a un proceso de readaptación social, te enseñamos, si no sabes leer, a leer, o en el grado donde estabas, volvemos a darte clases, etcétera. Y ahí fue donde nosotros nos lo encontramos. Yo te podría relatar muchas historias de niñas y de niños y las cosas tan tremendas que vivieron. Y tú te das cuenta luego cuando reflexionas sobre esto y dices: "No es culpa de ellos, ha sido la sociedad, a veces la micro sociedad en la familia o la macro sociedad que los llevó a estas condiciones cuando ellos no tenían la capacidad todavía de resolver muchas cosas y los orillamos a ese estilo de vida y a esa conformación. Y bueno, la investigación iba justamente a aportar desde la actividad educativa no académica, pero que también esta cuestión, esta esfera de la educación física, el deporte, la recreación y el juego son altamente formativos para los valores, para la relación en sociedad, para la sana convivencia y que acompaña justamente la educación integral de la que estamos hablando, no solamente la mente, no solamente lo cognitivo, no solamente el conocimiento por sí mismo, sino todas estas otras áreas, esferas que realmente son las que sostienen al ser humano, que es lo socioemocional y la relación con los demás. Esa fue nuestra experiencia ahí. Qué interesante y qué importante ver este panorama de la juventud, ahora sí que hablando nacionalmente de México, qué tanta educación o qué tanto acceso están teniendo este grupo de jóvenes, de niños a la educación. O sea, qué tanta educación se le está dando a este grupo de jóvenes o niños, o cuánta educación ellos obtuvieron para poder ahora sí que caer en este tipo de situaciones y, pues, bueno, yo creo que nos faltaría un sinfín de tiempo para platicar Sí, claro, un sinfín de experiencias también, pero, pues, claro. bueno, qué agradable plática, profesor, qué agradable, compartir tu experiencia, tus saberes, tu pasar, tu andar por este sistema educativo mexicano y pues bueno, más que nada aquí de la región de Coahuila. Agradezco mucho, agradezco infinitamente tu presencia, Gracias. tu impartición de conocimientos, tu impartición de experiencias y la verdad yo creo que nos faltaría mucho, mucho tiempo para poder analizar todo este tipo de experiencias y sobre todo por el estudio y la preparación que tienes. La verdad, reitero mi agradecimiento Gracias, y Bruno. muchas, muchas, muchas gracias, profe, por habernos acompañado en esta plataforma. Muchas gracias, Isaac. Un verdadero honor, un placer compartir contigo, con la audiencia, contribuir en este proceso que tú estás viviendo también. Y bueno, estamos a la orden. Un verdadero honor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Despedimos al doctor Adán Tobar Yáñez. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta pronto. Ya lo vieron, datos de investigación en residencias juveniles, doctorado, postdoctorado y un sinfín de estudios que tiene esta gran persona. Pero vamos a analizar un poquito también lo que es cuánta educación reciben
los residentes juveniles. Se los dejo de tarea. Bye bye.